Gracias. Buenas tardes. Gracias a los dos que han presentado su experiencia y su situación eclesial y de colaboración con la compañía, por la historia que les ha contado Kalin. Saben que tengo mucho que pagar, por eso estoy haciendo penitencia ahora. Lo de Papa Negro no se lo tomen muy en serio, Cuando la primera vez que fui a África fue a Abidjan, en la Costa de Marfil, y un laico africano me dijo: estoy muy desilusionado porque me habían dicho que venía el Papa Negro y usted no es negro. Hasta que todo es relativo, más o menos. El tema de la colaboración es para nosotros no nuevo, pero sí que se está renovando. De hecho, en nuestra curia romana en Roma hemos, por obediencia a la Congregación General 35, que tuvo lugar el año 2008, estamos rehaciendo los secretariados. Los secretariados son organismos con una persona al frente para ayudarnos a entender y a animar los apostolados de la compañía. Y antes teníamos según los sectores. Los sectores de educación siguen porque son muy centrales y ocupan muchísimos de los jesuitas que están en el servicio ministerial, pero ya no residen en Roma. O sea, uno está en Chicago, el otro es colombiano. Ahora mismo está en Chicago, pero no necesariamente, ¿no? Y lo que estamos reforzando en Roma es 3 secretarios centrales, transversales, que trabajando juntos puedan ayudarnos a orientar los distintos apostolados. Y estos 3 secretarios son Servicio de la Fe, que está en nuestro espíritu desde el principio de la compañía, Promoción de la Justicia, que desde la Congregación 32, desde hace 20 años, está muy al centro, y que el Santo Padre mismo ha dicho claramente que la opción por los pobres y la promoción de la justicia es parte del misterio cristológico, no es solamente una adición, sino que la comunión con Cristo lleva a eso, lleva a la preocupación por los pobres, etc. Y luego un tercer secretario para la colaboración. O sea que este tema es tan central en nuestra orientación que hemos creído necesario tener un secretario en Roma que anime la cooperación, que tome conciencia de dónde se está dando bien, para ayudar a otros sitios donde no saben cómo hacerlo. En esto ha habido un cambio, un proceso en toda la Iglesia, que es muy interesante y en el que estamos comprometidos nosotros. Se lo voy a mencionar porque nos puede dar un poco de luz para ver dónde estamos. Si recuerdan, antes del Vaticano II lo que funcionaba era la Acción Católica. Y la Acción Católica era, por definición, era la colaboración de los laicos en el ministerio de los obispos, ¿no? Creo que, o sea, en el centro estaban los obispos y los sacerdotes, el clero, y los laicos colaboraban. Llegó el Vaticano II y la perspectiva cambió. Y cambió de tal manera que la gente se ha preguntado después qué pasó con la Acción Católica, ¿no? Ha seguido y ha seguido muy bien
pero en términos de identidad se han preguntado qué ha pasado en la Iglesia después del Vaticano II, porque el Vaticano II habló de la misión de todos. O sea, y entonces el siguiente paso ha sido que tomar conciencia después entre el Vaticano II y los últimos 20 años, ha sido una toma de conciencia de que todos somos colaboradores. No solamente los laicos colaboradores del clero, sino laicos y clero somos colaboradores en la obra de Cristo. Y la Congregación 34 de hace 20 años, o de hace, sí, 20 años casi, que ha sido citada por Ofelia Montes, pues dice expresamente que nuestra misión es participar en la misión de Cristo. Esa era la concepción en aquel entonces, pero ha habido progreso todavía. Y el año pasado tuvimos un congreso de vida religiosa en Roma, con teólogos y superiores generales, y allí se habló como hecho, digamos, como un término de la misión, usando la palabra latina missio Dei. O sea, la misión tiene su origen en Dios y es la misión de Dios. O sea que nadie puede apropiarse la misión. Esto que parece un cambio de palabras, sin embargo, tiene consecuencias enormes. Y la primera consecuencia es que la misión es de Dios. No es ni de los franciscanos, ni de los jesuitas, ni de los legionarios, ni de nadie, ¿no? Es la misión de Dios, y en esa misión de Dios todos somos colaboradores. De manera que la línea horizontal se ha hecho mucho más clara y además con base teológica. Todavía no somos suficientemente elegantes, diría yo, ¿no? Para formular esto en términos universales o en términos fáciles de entender para participar con todos. Pero hoy día la concepción y este término missio Dei, he visto con gozo que hasta el Papa lo ha usado y lo está usando, y en el sínodo que terminó hace una semana justamente ya se considera de sentido común el que la misión es una misión que no determina ningún grupo, es una misión que Dios dirige y a la que estamos llamados todos. Este es el principio de la colaboración. O sea que esta evolución paulatina ha sido una evolución paulatina, lenta, marcada por acontecimientos como el Concilio Vaticano, etcétera. Tiene unas consecuencias enormes para nuestro modo de entender el trabajo, el ministerio y la misión. Es Dios el que define la misión, no somos nosotros. No hay misión de la Compañía de Jesús, no hay misión en la que nosotros somos los jefes. Dios es el único jefe y luego nos organizamos como mejor podemos con distintas responsabilidades. Es Dios el que suscita sus colaboradores. Y el agradecimiento que tenemos los jesuitas es que Dios nos ha suscitado y nos ha llamado a colaborar en su misión. Y entonces la función, digamos, que hoy tenemos nosotros frente al sistema de colaboración es, en primer lugar, detectar dónde están los colaboradores, detectar y discernir para que sea realmente una llamada de Dios, que no sea solamente un deseo de moverse, un deseo de hacer cosas, sino que sea una llamada de Dios y una respuesta, y ahí tenemos la función de detectar y discernir dónde hay una verdadera llamada.
y eso se hace con gran alegría. O sea, no tenemos por qué entristecernos de que otros hagan lo que nosotros hacíamos antes. Magnífico. Así nosotros podemos ir adelante, seguir soñando y seguir creando cosas nuevas, donde la necesidad sea más urgente o más grande, ¿no? O sea que hay una llamada a la colaboración que libera fuerzas, porque es Dios el que suscita, quien colabora con Él. Y yo creo que el fenómeno que se está dando ahora en toda la Iglesia, de muchos como ustedes aquí, religiosos, laicos y sacerdotes también, que quieren dedicarse totalmente a la misión, es un fenómeno muy positivo que nos tiene que dar mucha esperanza. Creíamos que el problema era que disminuía el número de jesuitas y nos hemos dado cuenta que no. Que junto con la disminución del clero hay un aumento progresivo de vocaciones laicales que son igualmente valiosas y frecuentemente mucho más valiosas por lo que llevan de experiencia y de vida a la misión que tenemos. O sea que hay mucha alegría y no hay competición ninguna. El competir yo creo que no es un principio evangélico, ciertamente, es un principio del marketing, es un principio moderno, si queremos, o de los olímpicos o del marketing para ver quién saca más ventaja. Pero eso a nosotros no nos preocupa, porque el servicio nunca ha sido competitivo. Y a los pobres los tendréis siempre entre vosotros, dijo Jesús. Y yo no he visto ninguna carrera hacia los pobres, ¿no? O sea, creo que este camino es un camino abierto. No hay tráfico y se puede ir siempre que se quiera. Luego, otra función es escoger entre los llamados a la misión, escoger los distintos puestos, las distintas funciones, las distintas responsabilidades, y eso es una función que nosotros participamos con la comunidad. Es la comunidad la que conoce a la gente, y es la comunidad la que tiene que discernir también quién sirve dónde, ¿no? Y quién puede participar o comunicar mejor lo que tiene. Y luego, como ha dicho también Ofelia Montes antes, una función nuestra, y creo que humildemente es donde nosotros podemos contribuir de una manera especial, y lo ha dicho también Víctor Roca, ¿no?, en su presentación. Nosotros podemos colaborar en la formación y en el, ¿cómo se diría?, repartir responsabilidades para el trabajo. En inglés le llaman empowering, dar poder, dar fuerza, pero en fin, todo lo que implica la palabra poder es siempre muy ambiguo, pero tenemos ahí una función de formación y de responsabilización, y eso lo tenemos que hacer con generosidad, porque ahí está la clave del trabajo de colaboración de todos. Y por último, creo que también hay una función de celebración, ¿no? O sea, celebrar el hecho que no estamos solos. Hace 6 años, creo, el padre Kolbenbach, mi predecesor, fue a Australia. Yo entonces pertenecía a aquella región. Fue a Australia para celebrar los 150 años de la provincia australiana. Y el motto que tenían allí en todas las pancartas era, aunque no tenían nada más que 150 jesuitas, el eslogan era una misión para 2000 personas, porque 2000 era el número de los laicos colaboradores. O sea, una misión para 2000 personas. Y todos en el espíritu ignaciano, todos con el deseo de servir, todos con el compromiso en distintos campos: educación, servicio social,
pastoral, etcétera, etcétera. O sea que ha habido un cambio hacia adelante, yo diría, en el cual se va respetando más y más que es Dios el que nos llama y nosotros no tenemos más que una función muy humilde de colaborar en esa misión. Y el hecho de que esta misión vaya compartida con todos ustedes es una fuente de alegría, porque es una fuente también de libertad nuestra para poder proyectar cosas nuevas y poder caminar adelante. Otro cambio que ha habido recientemente y que en algunas partes del mundo se está viviendo de una manera muy dinámica es el cambio de lo que se llama el sujeto apostólico. O sea, ¿quiénes son los que hacen el apostolado? ¿Quiénes son los que hacen el apostolado? Sobre todo el sujeto apostólico en obras consideradas como específicas de una o de otra orden religiosa. En concreto, para nosotros sería en obras que se han considerado específicas de la Compañía de Jesús, colegios, universidades, etc. En muchas de ellas, hoy de hecho, una gran mayoría son laicos. Una gran mayoría. A veces el 95%, a veces el 80%, a veces el 97%. No solamente el 95%, a veces tenemos 500 profesores como en la universidad y solamente 40 jesuitas, o 700 entre profesores, administradores, etcétera, y menos jesuitas, 20 jesuitas, 15 jesuitas, etcétera. Eso está pasando en las grandes instituciones. Y aquí el sujeto apostólico cambia, ¿no? Porque me parece que es muy abstracto decir esta obra es una obra de la Compañía de Jesús. ¿Dónde están los jesuitas? Hay que buscarlos debajo de las piedras, casi, ¿no? En la provincia de Loyola, en Estados Unidos, y en alguna otra provincia, la provincia bética, por ejemplo, y en algunas otras, se habla ahora de la comunidad apostólica como la comunidad de todos los que trabajan en la obra. Y entonces, en Loyola, por ejemplo, consideran que todas nuestras obras están llevadas por una comunidad, no por los 2 jesuitas que quedan, sino por una comunidad apostólica, que son todos los que están comprometidos con la obra. Y para que ese compromiso sea real y auténtico y garantizar, sobre todo, que es donde tendríamos nosotros una responsabilidad particular, cuando se trata de garantizar la visión de un centro, tanto educativo como social, entonces la función de unos jesuitas está siempre en función de preparar y de formar a los laicos. En Loyola, por ejemplo, donde consideran que todas nuestras obras, sin excepción, están llevadas por una comunidad apostólica, donde la mayoría son laicos, tienen un curso de formación de 3 años, lo cual parece un poco largo, pero 3 años se terminan. Por supuesto, es libre entrar en el curso o no entrar. De hecho, el 80% de los que trabajan en la institución se han apuntado. Y ya el curso ha tenido lugar, me parece que están ahora en el 3º o el 4º. 2 de ellos han pasado por Roma, yo les he visto y realmente da mucha esperanza encontrarse con un grupo de laicos tan comprometidos, tan entusiastas con la visión ignaciana del apostolado. Como Loyola está cerca de Roma y hay vuelos baratos en Europa, cosa que no pasa en otros sitios, pero en Europa hay vuelos muy baratos, se puede ir y volver por $50, por $80, ¿no? O sea, a ese nivel están. Entonces, al terminar el curso, todos vienen a Roma a ver los sitios ignacianos, a ver el Jesús, donde vivió San Ignacio,
donde dice Kalin que yo estuve después de la elección, etc., ¿no? O sea, van allí para ver dónde ha empezado la inspiración de la espiritualidad jesuítica, etc., ¿no? Y yo los he encontrado y como he dicho antes, realmente da gusto ver un grupo tan dedicado y tan profesional, porque eso es lo que el laico aporta, cosas que nosotros ciertamente no tenemos, ¿no? Y aportan una profesionalidad, una dedicación y una experiencia vital que nosotros no tenemos. Nosotros tenemos otras cosas, pero eso no lo tenemos, ¿no? O sea que ha cambiado también el sujeto apostólico. O sea que no es solamente por qué, sino quién, ¿no? Y quién ahora, como vemos aquí mismo, todos ustedes forman parte de una dedicación y un compromiso apostólico. Cuando se habla del sujeto apostólico, enseguida viene la cuestión, ¿y cómo se forma ese sujeto apostólico, ¿no? ¿Cómo se estructura ese sujeto apostólico? Y yo les puedo compartir lo que han dicho los laicos, ¿eh? Los laicos que forman parte de estas comunidades apostólicas consideran que para que haya una verdadera comunidad apostólica hacen falta ciertos rasgos que han definido ellos mismos, ¿no? Y yo se lo comparto con ustedes. Primero dicen, para que haya un verdadero sujeto apostólico hace falta una misión compartida. O sea, que realmente todos compartan la misión, dicen, yo añado la visión también, con V, ¿eh? La visión. Tiene que haber una visión compartida, porque si no nos dispersamos y cada uno va por su lado. Si hay una visión de la educación que todos compartimos, podemos trabajar juntos y ayudar a nuestros alumnos a crecer de la manera que todos compartimos, ¿no? O sea, hay ahí una misión compartida. Segundo, hay un compromiso, porque esta obra concreta, sea un centro social, sea una parroquia o sea un colegio o una universidad, contribuyan a la transformación social. O sea, no es un compromiso por mejorarnos a nosotros mismos, ni hacer solamente un proceso de crecimiento individual, sino este crecimiento individual está en función de una transformación social. Y esta mañana una de las cosas que más me han inspirado en la visita al Agustino ha sido ver cómo todo lo que se compartía allí estaba en términos de respuesta a retos sociales, problemas que han ocurrido en estos últimos 50 años y cómo la parroquia ha ido respondiendo de una manera creativa y de una manera muy dinámica a estos retos sociales, porque el objetivo es siempre más allá del individuo. Todos ustedes saben que en el mundo moderno se habla muchísimo además de todas esas palabrotas como secularización y globalización y tal, se habla mucho de individualismo. Y el individualismo occidental es muy fuerte. Menos fuerte en América Latina, mucho menos en Asia y en África, que son mucho más comunitarios y tienen mucho más sentido de la comunidad más amplia. Pero incluso allí está entrando. Y está entrando porque el market moderno va a la satisfacción personal y subraya el individualismo precisamente tratando de que a través de, por ejemplo, de los niños o de los jóvenes o de los recién casados, pues sacar el dinero de la familia, ¿no? O sea, son tácticas de marketing que quieren sacar provecho de la situación y el mayor provecho lo sacan a través de individuos y para eso tienen que reforzar y afirmar el individualismo. Pero sin entrar en este tipo de análisis, en nuestras obras y en nuestros apostolados tiene que haber un compromiso, y esto es la voz de los laicos,
un compromiso por la transformación social. Es solamente cuando nos transformamos todos que puede haber una esperanza de un futuro mejor para todos, naturalmente. Otro elemento importante es el sentimiento de comunidad. O sea, el apostolado no se puede llevar con unidades separadas, no a través de dispersión. Necesitamos que en el equipo apostólico forme cierta comunidad. No que hablemos de la comunidad a los de fuera, sino que la hagamos dentro. Esto para nosotros religiosos es siempre un reto, cómo formar comunidad en personas ya de cierta edad y con estudios y tal, que también nosotros tenemos tendencias individualistas, y estoy seguro que no es ninguna sorpresa para ustedes, ¿no? Porque nos conocen. Y entonces, si esto es un reto para nosotros, cómo formar comunidad y cómo trabajar en comunidad y cómo comunicar el Evangelio en comunidad, es también mucho más para toda comunidad apostólica. Porque la comunidad siempre supone un ten con ten, supone dar el brazo a torcer, supone trabajar con otros, y para eso tengo que dejar un poco de lado mis ideas brillantes y otras muchas cosas brillantes, magníficas, pero que no son compartidas y por lo tanto pueden dividir más que construir. O sea, sentimiento de comunidad. El cuarto elemento que dicen los laicos que trabajan en estas comunidades es: necesitamos también posibilidades de una fe compartida. Una fe compartida. Y aquí hablan de una formación común. Necesitamos avanzar juntos. Esto, naturalmente, en el mundo moderno no es tan fácil. A lo mejor era fácil hace 30 años, pero hoy día vivimos en un mundo muy plural. No solo culturalmente, porque en Lima tienen ustedes pueblos de todo el país que representan todas las culturas, sino incluso religiosamente, ¿no? Personas que o se han alejado de la Iglesia o creen poco en la Iglesia o tienen otras fes, otras tradiciones, o emigrantes que han venido pero quieren colaborar con nosotros pero tienen otra fe, ¿no? Yo creo que esto no tendría que ser una dificultad total. Yo creo que entre nosotros se puede fomentar un ambiente en el cual seamos capaces de hablar de lo profundo. Y ahí es donde encontramos la fe. No tenemos que decir, vamos a sentarnos y cada uno va a hablar de su fe. Eso no funciona. Pero sí podemos hablar de, si estamos en un colegio, ¿qué es la educación? ¿Y por qué estamos nosotros en la educación? ¿Por qué nos preocupa la educación? Yo he vivido en Japón y he visto en nuestros colegios budistas convencidos que eran los mejores profesores. No solamente técnicamente, profesionalmente, sino por dedicación al alumno, y algunos que han venido al colegio porque en la universidad, y aquí estoy citando textualmente, en la universidad estudiaron y vieron que el budismo no tiene no tiene una filosofía de la educación, porque no la tiene. Esto fue una sorpresa para algunos budistas convencidos, pero vieron que los jesuitas han contribuido a la educación. Y entonces el hombre quiso de todas maneras trabajar en un colegio jesuita, porque había una visión de la educación y tal. Le admitieron y el hombre estaba muy contento, pero se llevó la gran desilusión de que entonces los jesuitas eran numerosos, y cuando él se ofreció al director del colegio, el director del colegio le dijo: usted prepare sus clases y deje lo demás a nosotros, ¿no? Se le vino, se le cayó el mundo, ¿no? Y a los 25 años, siendo yo provincial, fui de visita y hablé con él,
y me dijo, ahora estoy muy contento porque los jesuitas son menos y me han pedido más colaboración, ¿no? O sea que yo creo que esta profundización, compartir la propia fe, se puede dar con cristianos y no cristianos, o con cristianos muy de dentro, o cristianos que están al borde, o cristianos que están ya un poco fuera, y tal. Porque se trata de cuáles son las convicciones más profundas de nuestra vida, qué es lo que nos mueve, qué es lo que nos lleva adelante, ¿no? Eso se puede compartir en cualquier momento, en cualquier trabajo. Y yo lo he visto además con budistas. Y para eso una visión compartida es fundamental. Si se pierde la visión, no hay garantía ninguna de que esta educación va a seguir en la misma línea en el próximo futuro. Pero si se crea una comunidad que comparte esa visión, al menos 2 generaciones podemos tener ciertas garantías, ¿no? O sea, yo creo que este es un punto importante. Y por último, el último punto que dieron los laicos como condiciones para que esto funcione, dijeron también celebrar juntos los éxitos y los fracasos de la misión. Y yo creo que esto es importante, celebrar juntos, porque así se crea un sentido común unido. Celebrar juntos las alegrías y celebrar juntos también los fracasos. Yo creo que la mayoría de las personas, ciertamente más del 90%, experimentan algún fracaso en su vida, o en el matrimonio, o en la educación de los hijos, o en las amistades, o en el trabajo, o en las relaciones con el jefe, lo que sea. Todos nosotros experimentamos el fracaso y no sabemos qué hacer. Cuando fracasamos nos aguantamos, los japoneses se encierran en su cuarto, nosotros vamos a hablar con un amigo y despotricar de todo lo que podamos, pero no sabemos cómo integrar un fracaso. Pues yo creo que celebrar el fracaso, porque ha habido una dedicación que no ha encontrado eco, pero la dedicación es algo que hay que celebrar, yo creo que es una fuente de energía para todos los que trabajan juntos. Trabajo con los pobres siempre trae fracasos, siempre, porque la sociedad no va a cambiar rápidamente. Aquí tenemos entre nosotros el señor ministro de Cultura. Cualquier ministro sabe perfectamente que los cambios llevan mucho tiempo, mucho esfuerzo y siempre son parciales, siempre son limitados. Y eso lo sabemos nosotros de siempre, ¿no? O sea que el tener esa capacidad de celebrar incluso cuando las cosas no salen bien. Eso da esperanza, da ánimos, se ve que la comunidad está conmigo en esta búsqueda de algo mejor y puede ayudar mucho a la continuación de la misión misma. O sea, no tenemos, y si no, fíjense en sus familias, si celebran solo los éxitos, ¿qué hacen con el tercer hijo? Yo soy tercer hijo, ¿no? El primero le exigen todo, al segundo le comparan con el primero y el pobre lo pasa muy mal. Al tercero le dejan en paz. Pero siempre está bajo la luz de los que han venido antes, ¿no? Entonces, si no somos capaces de celebrarlo todo y solamente celebramos los éxitos, a los menos inteligentes les clavamos un complejo, además, que les hace sufrir muchísimo y les dejamos en una situación de que luego tienen grandes problemas de identidad y no saben si valen la pena o no valen la pena. Y eso se transmite a sus hijos y sus hijos a sus hijos, etc. Es una cadena en la que estamos sufriendo todos, ¿no? O sea, yo creo que esto es una intuición muy acertada del laicado. De decir, necesitamos celebrar éxitos y fracasos. Estando todavía en Filipinas, yo vi, porque una vietnamita me lo dijo, en el internet, en un cursillo de California, vi los cursos que se ofrecían, era un ashram de estilo indio, pero muy californiano, ¿no? Pero había un curso que me atrajo mi atención, un curso dado por una
señora africana, y el título del curso era El fracaso como fuente de crecimiento. Y me pareció genial. O sea, el tener la intuición de que el fracaso, como toda dificultad en la vida, es una fuente de crecimiento, me parece que es genial. Y si hay algo para mí claro en el cristianismo, es que el cristianismo puede decir felix culpa. Incluso el pecado puede ser una fuente de conversión, de intuición, de descubrimiento de uno mismo y de los demás, etc. O sea, no hay nada que nos tire para abajo. Todo puede ayudar transformándose en algo positivo, y ahí es donde viene la celebración. Dicho de otra manera, si queremos garantizar un futuro apostólico de colaboración, yo diría que estas condiciones que hemos enumerado ahora como propuestas por el laicado colaborador se podrían formular de otra manera. Y con esto termino. Inclusión, incluir a todo el mundo, a todo el que tenga corazón. Esa es la clave. Inclusión, diferenciación, porque hay distintas funciones dentro, incluso de un colegio. Hay inspectores, hay director, hay ayudantes, hay profesores, etc. O sea, diferenciación, no confundir la democracia con la igualación de todos. Todos vamos a ser iguales y por lo tanto ya no hay esperanza, ¿no? Eso lo tenemos que evitar de todas maneras, ¿no? O sea, diferenciación, luego formación de los que entran en este tipo de visión, los que sienten que su corazón está con nosotros, y entonces darles formación adecuada. Yo creo que los 3 años de Loyola es un buen modelo que se puede seguir. En otros sitios tienen un poco más corto, en Estados Unidos creo que son 2 años, en Andalucía quizá también tengan 2 años, pero dar un curso sólido, ¿no? De manera que sea un proceso realmente de crecimiento, yo creo que es importante. Luego, selección del personal de acuerdo a la capacidad de contribuir, no solamente el talento, sino la capacidad de contribuir, la capacidad de dar, la capacidad de inspirar, la capacidad de acompañar, por ejemplo, a los estudiantes, etc. Luego, clara corresponsabilidad, una cosa que yo creo que los laicos a veces lo dicen, a veces no lo dicen, pero siempre lo piensan, ¿no? La corresponsabilidad supone que los que colaboran tienen acceso a todas las responsabilidades. Y yo estaría de acuerdo con esta visión. Acceso a todas las responsabilidades. De manera que, y de hecho está cambiando en la Compañía de Jesús, ciertamente está cambiando. Cuando en alguna institución los estatutos dicen que el director tiene que ser siempre un jesuita, eso se está eliminando, eso está desapareciendo. ¿Por qué? Porque el director tiene que ser la persona más cualificada para director. Eso es lo que sirve, eso es lo que nosotros buscamos en nuestro servicio, y por qué un jesuita no puede ser simplemente un colaborador de un director que viene de cualquier campo, ¿no? Religioso o laical. O sea, corresponsabilidad supone desprendimiento por nuestra parte de estructuras que a lo mejor en el pasado se consideraban de sentido común, pero hoy día no son de sentido común. Si lo que queremos es mejorar nuestro servicio y mantener una alta calidad del servicio, el criterio es la cualificación para ese servicio. Y por lo tanto, creo que la línea actual en todo el mundo, en todas partes, es abrir el campo de responsabilidades a todo el que pueda y quiera contribuir. Y por último, yo creo que es importante en una espiritualidad ignaciana auténtica un sistema de evaluación serio, ¿no? Y digo, y lo subrayo, porque no es corriente en el clero evaluar.
porque los clérigos tenemos la tendencia a personalizar la evaluación. Y siempre, yo lo he visto en muchas partes del mundo, no es peculiar de un país o de otro, ¿no? Siempre que se habla de evaluación, el sacerdote o el clérigo que está al cargo dice, ¿qué? ¿Que no lo hago bien o qué? Y dice, no, si no se trata de ti, se trata de la obra, se trata del servicio, se trata de ayudar mejor, ¿no? No se trata de tirar piedras a nadie ni criticar a nadie, ¿no? Pero tenemos tendencia a identificarnos tanto con la misión, una identificación total con la misión, que nos hace difícil ese despego que quiere San Ignacio, que da la libertad de espíritu para hacer la misión mejor, ¿no? Yo creo que este es un factor que hay que incluir, o sea que necesitamos un proceso que sea más o menos institucionalizado, que haga perpetuo este sistema de colaboración que todos queremos. Y esperamos así mejorar nuestro servicio a la misión, que es la misión de Dios, no es nuestra, sino es la misión de Dios en la que todos estamos comprometidos y en la que Dios tiene la última palabra. Muchas gracias.